En el corazón de Europa del Este se despliega un teatro de conflicto que cautiva la atención del mundo. Imagina un paisaje donde la historia y los conflictos contemporáneos se entrelazan. Un lugar donde el coraje se pone a prueba cada día. Es febrero de 2025 y nos encontramos en la línea de frente entre la Federación Rusa y Ucrania, una región impregnada de tensión e incertidumbre. En el sur del Donbass, al oeste de Kurachove, la 39ª Brigada Rusa ha logrado avances significativos, habiendo superado recientemente las defensas de Ulakle. Durante más de una semana han expandido su control, avanzando meticulosamente hacia el oeste. La infantería rusa, habiendo cubierto casi 1 kilómetro, ahora mantiene firmemente la mitad sur de Ulakle. La parte noreste del pueblo, caracterizada por sus ruinas, también ha visto un aumento del control ruso, con tropas ahora asaltando las áreas del norte, enfrentándose a las resistentes fuerzas ucranianas. La línea de frente, un límite fluido y siempre cambiante, se ha ajustado en comparación con los días anteriores. Las zonas grises han cambiado, insinuando el precario equilibrio de poder. El destino de Ulakle parece sellado, mientras la infantería rusa continúa presionando el ataque. Al este permanece un área más grande de terreno disputado, donde la infantería ucraniana ha estado involucrada en una lucha desesperada. Según un bloguero militar ucraniano, algunos soldados han sido capturados, con solo un fragmento logrando retirarse. Sin embargo, muchos se encontraron aislados, cortados y finalmente obligados a rendirse. Es un recordatorio contundente de las brutales realidades de la guerra, mientras el liderazgo militar ucraniano enfrenta críticas por decisiones de retirada tardías, lo que lleva a pérdidas significativas de personal. El número exacto de soldados ucranianos que lograron escapar sigue siendo desconocido, pero la sombra inminente de un cerco ruso es innegable. En el norte, las tropas rusas han avanzado al sur de Dajne, moviéndose 900 metros hacia el oeste, capturando líneas de bosque clave y asegurando territorio adicional. Este ajuste en la línea de frente refleja la naturaleza siempre cambiante del conflicto, donde las ganancias y las pérdidas se miden en metros. Al norte y noroeste de Dachna, las fuerzas rusas también han ampliado su control, llevando el terreno alrededor del río Wurk a su alcance. Surge un patrón, un empuje implacable, una expansión de influencia, a medida que las zonas grises se transforman en rojas. Al oeste de Ulakle, cerca del bosque que bordea Dinovil, se han producido más escaramuzas. Grupos de infantería rusa, previamente bajo amenaza ucraniana, ahora consolidan sus posiciones. La niebla de la guerra oscurece el panorama completo, lo que requiere una reevaluación constante de la situación. En otro sector, alrededor de Esbenir y Preobrajenke, las fuerzas rusas han logrado avances notables. Ayer se vieron 2 avances significativos, con tropas rusas acercándose a la línea del bosque, asegurando otros 600 metros de territorio. Las líneas de frente en movimiento, marcadas por secciones estratégicas de bosque, cuentan una historia de maniobras tácticas. Mientras tanto, alrededor del asentamiento de Pakrovsk, continúan los informes militares ucranianos de contraataques. El asentamiento de Pisein fue testigo de los esfuerzos rusos por repeler a la infantería ucraniana, con informes mixtos sobre el resultado. Sin embargo, el suroeste de Pakrovsk permanece relativamente inalterado, un testamento a la feroz resistencia y las restricciones impuestas por la superioridad aérea ucraniana. Los drones, un espectro moderno del campo de batalla, se han vuelto fundamentales, con cada movimiento ruso enfrentando ataques de artillería y drones FPV ucranianos. En medio de este telón de fondo, se hace un llamado a la acción. Suscríbete para mantenerte informado, para ser parte de una comunidad que busca comprender un mundo ensombrecido por el conflicto. El puente ruso en el río Moshil ve más desarrollos, con el Sexto Ejército asegurando partes de las minas de sal entre Fyurchovka y Nomlinsk. En esta área, los soldados rusos han ganado terreno, avanzando hasta 1.6 kilómetros. La línea de frente, una vez más, se ha recalibrado, reflejando la naturaleza dinámica de esta lucha geopolítica. A medida que cae la noche, el aire vibra con tensión. Las fuerzas ucranianas enfrentan una avalancha de amenazas, con informes rusos que afirman el derribo de 90 drones ucranianos sobre regiones estratégicas como el Mar de Azov,
la península de Crimea y Krasnodar. El foco de estos ataques, los objetos atacados, sigue siendo un tema de especulación e intriga. Testigos en Krasnodar relatan un incendio cerca de la refinería de petróleo de Ilsky, una posible consecuencia de estos enfrentamientos aéreos. Los detalles permanecen vagos, pero el espectro del conflicto se cierne grande, con informes de daños a la infraestructura y hogares. Medios de oposición rusos sugieren un ataque de drones ucranianos a una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo el flujo vital desde la región del Caspio hacia el Mar Negro. Este incidente subraya las ramificaciones más amplias del conflicto, donde los activos estratégicos se convierten en puntos focales en un juego de ajedrez geopolítico. A medida que se asienta el polvo, el ejército ucraniano responde, lanzando su propia ofensiva aérea. Una flota de 197 drones de combate, tipo Shahid-36, penetra desde múltiples direcciones, con la defensa aérea ucraniana reclamando la interceptación de 83 amenazas. No obstante, cortes de energía se propagan por las regiones Kiev, Polava, Kharkiv y Zaporizhia, destacando la fragilidad de la infraestructura en medio de la tormenta de la guerra. El proveedor de energía Ukenergo informa apagones, resultado de ataques dirigidos a la infraestructura energética. Los detalles específicos siguen siendo esquivos, pero las implicaciones son profundas, ya que el conflicto ruso-ucraniano sigue reverberando, impactando vidas y medios de subsistencia. En el frente diplomático, el presidente ucraniano Zelensky emprende una misión a los Emiratos Árabes Unidos, participando en discusiones críticas con líderes emiratíes. La posibilidad de intercambios de prisioneros y acuerdos económicos se avecina, con aranceles aduaneros y regulaciones de exportación sobre la mesa, señalando un esfuerzo por fortalecer los lazos y mitigar el impacto del conflicto. Mientras tanto, en Arabia Saudita, se preparan para una reunión histórica entre delegaciones rusas y americanas. El Kremlin confirma este compromiso, con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov, listo para discutir las complejidades de la guerra con sus homólogos estadounidenses. La perspectiva de una reunión Trump-Putin añade una capa adicional de complejidad, ya que los canales diplomáticos buscan navegar las turbulentas aguas de las relaciones internacionales. La ausencia de Ucrania en estas discusiones plantea preguntas sobre el cálculo geopolítico más amplio. Mientras el mundo observa, el secretario de Estado de EUU, Rubio, enfatiza la necesidad de acciones tangibles por parte de Putin, instando a una demostración de compromiso para poner fin al conflicto. La retórica de ambos lados sugiere un baile cauteloso, a medida que las concesiones territoriales e intereses estratégicos se convierten en puntos focales en este diálogo de alto riesgo. La afirmación de Lavrov de que las concesiones territoriales están fuera de la mesa subraya la intransigencia de ciertas posiciones. Con la reunión de mañana lista para establecer el escenario para futuras negociaciones, el mundo contiene la respiración, preguntándose si se puede alcanzar un consenso. En medio de esta incertidumbre, resuena un llamado al compromiso, un recordatorio para suscribirse, prestar apoyo y mantenerse informado. Mientras el sol se pone en otro día de conflicto, reflexionamos sobre las posibilidades, los caminos hacia adelante y la búsqueda perdurable de la paz en un mundo marcado por la discordia. A medida que continuamos nuestro viaje a través del intrincado tapiz del conflicto ruso-ucraniano, la narrativa se despliega con capas de complejidad e intriga. El paisaje, tanto físico como político, es un lienzo pintado con los matices de la lucha y la resistencia. En este teatro, cada ganancia y pérdida está inscrita en los anales de la historia, moldeando los destinos de naciones e individuos por igual. En el sur, el pueblo de Ulakle se erige como un microcosmos del conflicto más amplio, un lugar donde el flujo y reflujo de las maniobras militares cuentan una historia de cálculos estratégicos y resistencia humana. La 39ª Brigada rusa, habiendo logrado avances significativos, continúa presionando su ventaja, con la mitad sur de Ulakle ahora firmemente bajo su control. La parte noreste, una vez bastión de resistencia, ha visto erosionadas sus defensas, con las fuerzas rusas avanzando en medio de las ruinas. El frente norte sigue siendo disputado, un testimonio del valor de los defensores ucranianos
que mantienen su posición contra probabilidades formidables. Las líneas de frente cambiantes, marcadas por zonas de control variables, reflejan la naturaleza dinámica de este conflicto. Las áreas grises, una vez neutrales, ahora se desvanecen en el rojo, señalando la expansión de la influencia rusa. El destino de Eulakle pende de un hilo, un símbolo de la lucha más amplia por el control y la dominación. Al este, las fuerzas ucranianas enfrentan una situación desesperada, con informes de cerco y captura. La decisión de retirarse, plagada de desafíos y riesgos, subraya las duras realidades de la guerra. El aislamiento de las tropas ucranianas, cortadas de refuerzos y suministros, destaca los dilemas estratégicos enfrentados por el liderazgo militar. El número de soldados que lograron escapar permanece envuelto en misterio, un recordatorio conmovedor del costo humano del conflicto. Mientras tanto, en el norte, los avances rusos continúan remodelando el campo de batalla. Al sur de Dekne, la captura de líneas de bosque estratégicas marca un avance significativo, con las fuerzas rusas extendiendo su alcance en 900 metros. El terreno, una vez un amortiguador neutral, ahora cae bajo control ruso, una representación tangible de las dinámicas de poder cambiantes. La línea de frente, recalibrada para reflejar estos cambios, cuenta una historia de maniobras tácticas y riesgos calculados. Más allá del teatro inmediato del conflicto, el paisaje geopolítico más amplio entra en foco. El puente ruso en el río Moskil ve una consolidación continua, con el Sexto Ejército asegurando posiciones clave. La captura de las minas de sal entre Frutchovka y Nomlinsk señala un punto de apoyo estratégico, con las fuerzas rusas avanzando hasta 1.6 kilómetros. La línea de frente recalibrada, marcada por la transición de zonas grises a rojas, subraya el empuje implacable por el control territorial. A medida que cae la noche, los cielos se convierten en un campo de batalla propio, con escaramuzas aéreas desarrollándose en un telón de fondo de incertidumbre. Las fuerzas ucranianas enfrentan una avalancha de amenazas, con informes rusos de drones derribados que destacan la intensidad del conflicto. El mar de Azov, la península de Crimea y Krasnodar emergen como puntos focales en este juego de ajedrez aéreo, con activos estratégicos e infraestructura en juego. Los relatos de testigos de incendios cerca de la refinería de petróleo de Ilsky añaden intriga, con especulación sobre los objetivos y consecuencias de estos ataques. El daño a la infraestructura y los hogares subraya el impacto más amplio del conflicto, ya que los activos estratégicos se convierten en peones en un juego de alto riesgo. La narrativa da un giro cuando los medios de oposición rusos informan de un ataque de drones ucranianos a una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo flujos de energía vitales. Las implicaciones de este incidente resuenan más allá del teatro inmediato, destacando la interconexión de las redes energéticas globales y las vulnerabilidades expuestas por el conflicto. Estos desarrollos subrayan las ramificaciones más amplias de la guerra, donde los activos estratégicos se convierten en puntos focales en un juego de ajedrez geopolítico. En respuesta, el ejército ucraniano lanza su propia ofensiva aérea, desplegando una flota de drones de combate. La interceptación de estas amenazas por parte de la defensa aérea ucraniana destaca la lucha continua por el control de los cielos. Los cortes de energía se propagan por las regiones, un recordatorio contundente de la fragilidad de la infraestructura en medio del caos de la guerra. El proveedor de energía Ukenergo informa apagones, consecuencia de ataques dirigidos a infraestructuras críticas. Los detalles específicos siguen siendo esquivos, pero las implicaciones son profundas, ya que el conflicto continúa reverberando, impactando vidas y medios de subsistencia en toda la región. En el frente diplomático, los esfuerzos por navegar las turbulentas aguas de las relaciones internacionales continúan. La visita del presidente ucraniano Zelensky a los Emiratos Árabes Unidos señala un esfuerzo estratégico por fortalecer lazos y explorar oportunidades para intercambios de prisioneros y cooperación económica. Las discusiones, centradas en aranceles aduaneros y regulaciones de exportación, reflejan un esfuerzo más amplio por mitigar el impacto del conflicto y forjar alianzas en un paisaje geopolítico complejo. Mientras tanto, en Arabia Saudita, los preparativos para una reunión histórica entre delegaciones rusas y estadounidenses están en marcha. La confirmación de este compromiso por parte del Kremlin
Añade una capa de complejidad al cálculo diplomático, con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov, listo para participar en discusiones de alto riesgo con sus homólogos estadounidenses. La perspectiva de una reunión Trump-Putin se cierne grande, planteando preguntas sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego. La ausencia de Ucrania en estas discusiones destaca el intrincado baile de la diplomacia, donde los intereses estratégicos y las alianzas dan forma a los contornos del compromiso. Mientras el mundo observa, el secretario de Estado de EEE-UU, Rubio, enfatiza la necesidad de acciones tangibles por parte de Putin, instando a una demostración de compromiso para poner fin al conflicto. La retórica de ambos lados sugiere un baile cauteloso, a medida que las concesiones territoriales e intereses estratégicos se convierten en puntos focales en este diálogo de alto riesgo. La afirmación de Lavrov de que las concesiones territoriales están fuera de la mesa subraya la intransigencia de ciertas posiciones. Con la reunión de mañana lista para establecer el escenario para futuras negociaciones, el mundo contiene la respiración, preguntándose si se puede alcanzar un consenso. En medio de esta incertidumbre, resuena un llamado al compromiso, un recordatorio para suscribirse, prestar apoyo y mantenerse informado. Mientras el sol se pone en otro día de conflicto, reflexionamos sobre las posibilidades, los caminos hacia adelante y la búsqueda perdurable de la paz en un mundo marcado por la discordia. Al concluir esta exploración, nos quedamos con una pregunta provocadora. En un mundo donde los riesgos son altos y el futuro incierto, ¿cómo navegamos el camino hacia la paz y el entendimiento? Esta narrativa, rica en detalle y complejidad, invita a la reflexión y el compromiso. Nos encontramos en una encrucijada, donde las decisiones tomadas hoy darán forma al mundo de mañana. Al considerar estas preguntas, te invitamos a unirte a este viaje, a suscribirte y a mantenerte informado. Tu participación importa y juntos podemos esforzarnos por iluminar el camino hacia adelante en estos tiempos desafiantes.